Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este acto, el último acto, de los que realizamos durante los meses de noviembre, desde hace ya 7 años, que denominamos el concurso literario de cartas a la humanidad. Cada año hay un lema, es un lema que nos invita siempre a reflexionar y sobre todo a pensar en la humanidad. En realidad yo solamente quiero presentar al jurado, que nos acompaña ya desde hace tiempo, en algunos casos. Entonces, bueno, pues tenemos a Vicente, que es el presidente del jurado, Vicente Penalba. Él dirige el club de lectura justamente en la ciudad de Alicante desde hace bastantes años. ¿Cómo cuántos ya, Vicente? 21. 21. Ha conseguido tener en ese club de lectura a autores de gran importancia. Carmen Martínez la tenemos más cerca. Ella es también amiga hermana de este centro y personalmente mía y de algunos de nosotros. Nos conocemos muchos años también. Ella es una mujer culta, profunda, es poeta, y no solamente poeta, sino rapsoda. De Esmeralda Merino, también es una amiga hermana de muchos años que compartimos el sendero de la filosofía. Ella conoce profundamente ese arte y esa ciencia de la literatura. Ha escrito muchos artículos que se han publicado, pero sobre todo también se ha dedicado dentro de de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis. Tenemos una editorial y bueno, ella corrige textos de autores de libros, aparte de cantidad de artículos que se ponen en nuestras web a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, yo como presidente tengo que abrir un poco, llevar la celebración de este acto, ¿no? Yo soy una persona un poco ritualista, ¿no? Y me gusta mucho entender que un acto de pronunciamiento de un fallo de un concurso literario para mí tiene tanta importancia este que estamos celebrando, que podemos considerar que es un humilde certamen literario, Cartas a la Humanidad, como si estuviésemos pudiendo celebrar un fallo de un concurso literario cualquiera de los que vosotros podéis pensar a nivel grande, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Pienso esto porque cualquier acto donde el ser humano se haya manifestado creador, haya sido creativo, ese acto es un acto mágico. Y para mí, para mi consideración de ciertas cosas de la vida, no hay mayor hermosura, no hay mayor belleza que ver a un ser humano crear algo. Y siempre que veo, pues como en este caso, la creación, algo que ha salido del interior, del alma de un ser humano, para mí eso es algo sagrado. Y no hay en ese sentido para mí ninguna referencia de que es algo grande o es algo pequeño en comparación con otras cosas, que lamentablemente en todos los certámenes pues tenemos que pronunciarnos sobre. Lamentablemente vivimos en un mundo donde tenemos que premiar y tenemos que decir, bueno, esto lo podemos relevar o lo podemos poner en relevante y esto otro pues no lo podemos poner relevante en comparación. Para mí eso es un drama personal, porque desde el punto de vista de lo que se está hablando, para mí no hay algo que sea grande o que sea pequeño, que sea mejor o que sea peor que otra cosa. Personalmente pienso esto, ¿no? Y diréis, pues, ¿qué haces ahí de presidente de un certamen literario? Pues yo también lo pienso, que qué hago aquí, ¿no? Pensando como pienso, ¿no? Estas cosas, ¿no? De tal modo que os doy las gracias a todos vosotros, ¿no? Por haber participado en este concurso y haber puesto en consideración vuestra creación literaria. Y valga ya por delante mis muchas gracias por lo que me habéis, que hablo por mí,
lo que me habéis ofrecido en todos los textos, que de todos he aprendido algo. Dicho esto, muy personal, ahora me tengo que poner un poco institucional. Entonces diré que, bueno, estamos presentando un concurso literario de el sexta convocatoria, Cartas a la Humanidad, convocada por la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis de Bilbao, que, bueno, pues tiene su digamos, su ser en el contexto de la celebración de el Día Mundial de la Filosofía, proclamado por la UNESCO todos los años en el último jueves del mes de noviembre de cada año. Y en este sentido, lo que pretende la UNESCO es poner de relevancia la importancia del pensamiento filosófico y anima a las personas, en este caso nosotros y en las instituciones, a Nueva Acrópolis, a ponerse en relación entre sí en base a valores que la filosofía aporta, ¿no?, al desarrollo y a la evolución humana. Digamos que en este sentido, Nueva Acrópolis, en este caso Bilbao, se adhiere a este evento, ¿no?, conmemorativo, en este caso pues aportando a las múltiples actividades que nuestra Escuela de Filosofía celebra en las 500 sedes que hay repartidas por distintos países del mundo, y en concreto pues las 25 que hay en España, con distintos actos, foros literarios, presentaciones de libros, conferencias, foros filosóficos, culturales, etc. En este caso, la Escuela de Bilbao tiene, como si dijéramos, el sello y el marchamo de hacerlo en el ámbito literario, ¿no? Bueno, pues se han recibido una serie de cartas que nosotros hemos tenido que poner en consideración para, bueno, entregarles un premio. Aquí están todas expuestas. Bueno, pues entonces, un año más tenemos la ocasión de reunirnos con una excusa literaria para poner en común muchas de las ideas que los participantes de esta edición pues han aportado en un tema principal que proporciona el concurso, que en este año ha sido la permanencia, que aparentemente es un tema un poco abstracto, un poco difícil, pero hemos visto y hemos podido comprobar que ha sido fértil porque los escritores de esta edición han aportado muchas ideas al respecto. El hecho de que la forma de este certamen elegida para concursar sea la carta, pues es algo que hace que sean escritos más bien breves, que tengan un tono de cercanía, porque una carta es como hablar con alguien, es como conversar, aunque sea a través de letras escritas, es como si nos estuviera escuchando el receptor, le contamos algo. Recordemos que las cartas literarias o las epístolas, como género literario, pueden ceñirse a temas que no tienen por qué ser reales o verídicos, pero sí tienen su origen en las cartas de verdad, en las que se escribieron durante siglos entre personas, las que sabían leer y escribir, claro, en esos tiempos en que las distancias pues a veces eran insalvables porque no existían los medios de transporte de ahora. Y si los amigos o los parientes vivían a kilómetros, pues la carta era la forma de comunicarse. No existían, por supuesto, tampoco ni los ordenadores, ni los teléfonos, ni los móviles, y si nos remontamos un poco a la historia, ni las fotografías, con lo cual las generaciones que han nacido envueltas en todos estos dispositivos, pues les debe parecer esto como, no sé, la vida en otro planeta, ¿no? No existía la inmediatez que tenemos hoy. Hoy ponemos unas pocas palabras, que no suelen ser muchas tampoco, en un WhatsApp, y en pocos segundos pues las ha recibido otra persona o varias personas a la vez. Entonces, a veces nos olvidamos de que la carta antes necesitaba un tiempo para escribirse y pasaba un tiempo hasta que la persona lo podía leer. Y eso es lo que convertía las cartas en algo valioso, en algo importante. Y había como un ritual para ponerse a escribir. Había que recoger los elementos, pensar lo que se quería decir, concentrarlo y ponerlo de manera que pudiera entenderlo la persona a la que se dirigía.
Y no hace tanto la gente coleccionaba las cartas que tenía como si fueran un tesoro, las tenía como ese sitio donde podía ir a rescatar o a volver a oír esas palabras que estaban escritas. Y en algunos casos incluso las cartas que se han intercambiado personajes que eran más relevantes dentro de la sociedad, pues en un ámbito científico o artístico, han llegado a tener incluso importancia casi histórica, porque empiezan siendo documentos privados y al cabo del tiempo son como fuentes de información, y a través de ellas hemos conocido muchas más facetas de la personalidad de un personaje que conocíamos, o cómo se ha ido estableciendo su pensamiento, cómo se ha ido desarrollando. Esta pequeña digresión es para decir que una carta, aunque sea imaginaria, es algo importante. Es importante porque contiene algo de nosotros. Es algo más que una fantasía de un relato. Es algo que contiene una reflexión, y es una reflexión sobre las cosas que nosotros pensamos de la vida o las preguntas que nos hacemos sobre esas cosas, ¿no? Y de esto hemos encontrado mucho en las cartas de este año. En cuanto a la valoración de las que se han presentado en esta edición, son tantas las ideas que se han reflejado que yo me he hecho una chuleta para que no se me olviden algunas de las que me han parecido importantes y decirlas incluso con las palabras de los mismos autores. En varios casos es una circunstancia concreta o un acontecimiento inesperado el que desencadena una reflexión sobre la importancia que damos a las cosas, sobre qué es lo realmente duradero, lo que es estable en la vida como contexto para nuestro comportamiento, etc. Otras veces es un pensamiento sobre la existencia lo que propicia un encadenamiento de ideas sobre valores humanos, nuestra participación en el mundo, nuestro deber como seres humanos pertenecientes a la humanidad como una misma familia, etc. En cuanto a la calidad y nivel literario, hemos de tener en cuenta que las cartas como género no presuponen necesariamente que sea un estilo lleno de metáforas o de figuras retóricas, pero está claro que si las contienen, siempre se hace más agradable la lectura y la enriquecen. En esta ocasión tenemos de las dos versiones, tenemos cartas más elaboradas y cartas más sencillas. Algunas incluso que son cartas en un lenguaje muy sencillo y que no son muy largas. Parece que no han dicho nada, ¿no? Pero uno se pregunta después de leerlas y realmente puedes traer ideas interesantes. Es como cuando llueve fino, que aquí lo llamáis chirimiri, creo, que parece que no está lloviendo, pero que luego al final resulta que sí, que uno se ha mojado, ¿no? Pues a veces es como leer una cosa sencilla y ver que contiene ideas interesantes. Lo que hemos encontrado también en las distintas cartas son diferentes tonos, como es lo natural, claro. Entusiasmo a veces, desolación en otras ocasiones, una esperanza con deseo de contagiar al lector en algunas, una amargura como detonante de una reflexión en otras, en fin, una muestra de la amplia gama de estados emocionales desde donde cada escritor se sitúa para hablar con el receptor de la carta. En cuanto al objeto de las cartas, hemos visto como desencadenante de ese monólogo que hace el que lo escribe mucha variedad. Una relación personal rota, una pérdida dolorosa inesperada, un momento de reflexión en un descanso de la vida de todos los días, un edificio como contenedor de vidas humanas con sueños y esperanzas, una tragedia natural que siembra el dolor, etc. Muy variado, como veis. A veces es una experiencia personal, lo que yo siento, lo que me pasa a mí, y a veces es algo que les sucede a los demás, pero que influye en mi forma de ver las cosas. A lo largo de todas estas cartas hemos percibido la permanencia o lo que permanece relacionado con muchas cosas. Con un fénix, con un edificio, con un recuerdo, con una persona, con una pregunta, con el sol, con lo espiritual, con una emoción, con una tragedia, con un faro. Todo eso hemos encontrado. Y en la variedad de miradas sobre este tema han aparecido valores humanos que mencionan los concursantes expresamente, como dignidad, amor,
amistad, generosidad, valor, conciencia, solidaridad, empatía, mística, nobleza y también conceptos como el destino común de la humanidad, los ciclos de la historia, la continuidad de la transmisión de los conocimientos para la evolución humana, la importancia de mantener el deseo de aprender siempre, el sentido de la vida, la capacidad de transformar el mundo, la vida y la muerte, etc. O sea que, vaya, parece un tema difícil, pero el resultado es que es muy fértil en muchas ideas. Para concluir y dar paso a lo que realmente nos importa esta tarde, que es conocer los premios, quiero compartir algo. Este concurso está promovido por la Biblioteca Giordano Bruno, es decir, un espacio en que los libros son importantes y que se valora y se fomenta el arte de leer y escribir, y por la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, es decir, un sitio donde la filosofía, el arte de extraer un sentido a la vida también es importante. Y por eso yo me he querido traer un acompañante que conocemos todos y que nos dejó magníficos consejos en lo que es la importancia de escribir y leer, y muchas indicaciones interesantes acerca de cómo sortear las dificultades que la vida plantea a todo ser humano. Y este acompañante se llama Séneca. Séneca, que hablo de él en presente porque en realidad está todavía aquí con nosotros. Su pensamiento no ha pasado de moda, solo cambiaron tal vez las costumbres de los momentos históricos en los que vivimos nosotros y él, pero todo lo que él decía permanece, se mantiene válido, ha traspasado el tiempo, y eso también tiene relación con la permanencia. Y además era alguien que escribió muchas cartas. Las cartas a Lucilio de Séneca, por ejemplo, son verdaderas cartas dirigidas a la humanidad, y eso lo demuestra el hecho de que nosotros, 2000 años y pico después de que fueran escritas, todavía las seguimos leyendo y además nos sentimos identificados con ellas. Es como si Séneca nos estuviera dando consejos a nosotros mismos, ¿no? Debe de ser porque nosotros también formamos parte de esa humanidad. Y Lucilio es como una disculpa para que nos lleguen esos grandes consejos de Séneca y también de cualquier otro filósofo importante, como pequeñas indicaciones para que consigamos acumular las cosas importantes de la vida, no esas que se pierden cuando nos vamos, sino que esas que nos enseñan el arte de vivir, ¿no? El arte del bien vivir, diríamos. Por eso una carta dirigida a la humanidad es cualquiera que toque un tema en el que podamos identificarnos todos como seres humanos. Dice Séneca que la lectura es necesaria, pero que la composición escrita también lo es, porque condensa el pensamiento, que deberíamos hacer como hacen las abejas, que van recolectando en diferentes flores el néctar para hacer la miel, y nosotros tendríamos que coger también de diferentes lecturas y luego, aplicando nuestro criterio, nuestra atención, extraer nuestras propias conclusiones. Y podríamos decir que así como la miel es beneficiosa para el cuerpo, pues esa actividad de leer, pensar y escribir es beneficiosa para el pensamiento, para el alma. Así que podríamos decir que uno de los efectos secundarios beneficiosos que tiene cualquier concurso literario es este, ¿no? Y este también, claro. Así que felicito a los que han puesto un poco de su corazón y de su reflexión en estas cartas. Invito a todos a participar el año que viene, porque todos en realidad tenemos al menos una cosa que decir, aunque solo sea una. Y aunque sea en un lenguaje más sencillo o más elaborado, pues siempre podemos intentar transmitir aquella cosa que consideramos importante. Así que acabaré con una frase de Séneca, fuera de concurso. Y está extraída de una carta a Lucilio que se titula Firmeza interior frente a la inconstancia de la fortuna, y que dice: el verdadero bien, la sabiduría y la virtud no muere, es estable y eterno. Es el único bien inmortal que pueden alcanzar los mortales. Y con esto yo creo que podemos entrar en lo importante que es los premios de esta tarde.
Bueno, yo nada, voy a ser muy breve. Primero quiero felicitar a todas las personas que habéis tenido la valentía, el amor y a veces hasta la osadía, ¿no?, de escribir una carta. Y por supuesto felicitar a este espacio que ha recuperado eso tan bonito que es la escritura y sobre todo escribir a mano, ¿no? A mí ver eso, escribir a mano, que ya me parece que es algo que casi nadie está en este momento practicando, y a mí me parece que es un verdadero gozo. Porque además de lo que decimos y cómo lo decimos, nuestra forma, nuestra grafología también explica mucho de nosotros. Estaba pensando así como un dato un poco anecdótico, digo, Dios mío, ahora que estamos viviendo un momento de volcado de móviles para a ver qué dijo, qué escribió, qué puso en el juez, qué no sé qué, digo, si en vez de un volcado de móviles, ¿no?, de mensajes, hubiera un volcado de cartas, sería algo maravilloso, un verdadero escándalo, ¿no? Y luego es verdad que a través de una carta, a mí me gusta mucho la palabra epístola, igual que me gusta mucho la palabra instantánea, más que fotografía. Me gusta mucho. La semántica me parece que tiene un valor importante. Cuando escribes una carta y pones en ella el corazón, y desde luego pones algo de ti, siempre se te escapa, y además así debe de ser. Yo creo que en el fondo estás haciendo un profundísimo monólogo interior. Las cartas, desde mi punto de vista, yo todavía escribo a mano. Y escribo cartas. Precisamente hace poco escribí una carta de reclamación a un sitio, una carta a mano de reclamación. Sí. Y a mí me parece que es una forma de hacer una catarsis, de verdad que sí. Mediante un poema, que es lo que yo escribo, tienes que enfrentarte a una realidad y ponerla en fila, porque cuando hablamos empezamos con derivadas, pero cuando tienes una hoja de papel, que es aquí un agente absolutamente impertinente, tienes que hacer eso, ¿no?, ponerte como en fila, y una carta también tiene esa función de ser una catarsis. Por eso todas las cartas que habéis mandado, 15 en total, yo he hecho una especie de mix, un cóctel, y me ha parecido que hay una forma de decir lo que quiero a través de una manera como de excusa, que es una carta. En el fondo es una confesión. Cada uno lo ha mezclado, vestido o enmascarado como ha querido, ¿no? Y me ha sorprendido una cosa, y ya con esto termino. Cuando dieron el tema o lema, la permanencia, digo, qué difícil. Y entonces me fui a la RAE, a ver qué dice la RAE, la Real Academia, ¿no? La Real Academia tiene dos voces. Una dice permanencia, duración, constancia, perseverancia, estabilidad. Otra voz es estancia en un lugar o sitio. Luego digo, pues me voy a ir a la etimología, que a mí me gusta mucho el latín y el griego. Entonces es una voz latina con un prefijo per, que dice por completo, y manere, quedarse por completo. Es bonito, ¿no? A mí me parece que es muy interesante. Pero es que luego me he ido a una expresión un poquito más prosaica, muy de nuestros días. ¿Qué es la permanencia? Y dice, la permanencia es el acuerdo recíproco por el que un cliente se obliga a mantener una relación comercial durante un tiempo determinado con un prestador de servicios, Telefónica, el gas, la luz, ¿no? Mediante este acuerdo, el cliente a cambio obtiene una ventaja económica en el servicio o producto suministrado. O sea, fijaros qué tres derivadas, ¿no? O sea, la palabra latina, lo que dice la RAE, y ahora cómo estamos utilizando de una manera muy prosaica el término permanencia. Y esa permanencia, cada una y cada uno de vosotros lo ha expresado desde su lugar más recóndito y más íntimo, que es el corazón. Y me ha sorprendido muchísimo, porque hay cosas que realmente a mí me han despertado emociones, sentimientos, y cuando algo, me da igual, un cuadro, un ballet, una carta, un poema, te toca el corazón, te despierta algo, eso tiene mucho valor. Así que enhorabuena. Bueno, pues
Aquí tenemos las 15 cartas, todos lo habéis podido ver, habéis tenido ocasión también de leerlas, conocer los escritos de los otros participantes en este certamen literario. Habéis visto también ese mosaico multicolor, ¿no?, de los distintos tipos de letras, las decoraciones que llevan, las decoraciones o las ilustraciones, ¿no?, que acompañan esas imágenes, ¿no? Y bueno, pues vamos un poco a descifrar lo que nosotros consideramos, ¿no?, que le podríamos mostrar esto, ¿no?, un premio. Nosotros sabéis que hay normalmente en el certamen tres premios, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hemos hecho una mención especial. Hemos declarado desierto el tercer premio y hemos dado el segundo y el primer premio. Dicho esto, vamos a decir que la mención especial vamos a otorgar un diploma como mención especial y lo entregará Maribel, la directora de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis aquí en Bilbao, y es para la carta número 5, Fantasma de madera, de Artea Ulloa Romero. El segundo premio es para la carta escrita por María Jesús Miranda, La permanencia ya no es como se piensa. ¿Está aquí presente? No está. La permanencia ya no es como se piensa. ¿Es alguno de vosotros? ¿No? Nieves Gómez con su carta a Mary. Bueno, el trofeo conmemorativo lleva asociado pues la entrega de una obra artística que en este caso se la va a entregar el artista Paco Sánchez, el artesano del taller Horus de nuestra Escuela de Filosofía. Qué bonita. Donde... Muy bien. Bueno, enséñala. Bueno, ponte al lado de ella y que la coja así, un poco así. Muy bonita, preciosa. Falta, aunque yo lo puse, igual al mandarlo me equivoqué, pero sí que todas las cartas llevan el lugar y la fecha, ¿no? Y me parecía que el lugar era desde el centro de mi corazón y la fecha hoy y siempre, porque precisamente es algo que permanece, ¿no? Querida Mary, déjame llorar mientras te pido disculpas, aunque no sé si las merezco. Estoy tranquila, la decisión está en tus manos, esas que al cogerlas siempre me hicieron sentir que la vida es mejor si alguien te acompaña y te sostiene. Y si estoy tranquila es porque he encontrado en mí un poco de esperanza pintada del color de tus ojos, pues te conozco y me consta que nunca fuiste de guardar rencor. Sé que me vas a perdonar. Así eras tú. ¿Y yo? ¿Qué clase de amiga soy yo? Siento en el fondo de mi corazón que te he decepcionado. A nosotras, que fuimos las inseparables, las incondicionales, las que más que amigas eran hermanas, de repente nos pudo el olvido.
porque tú te fuiste, pero yo te dejé ir. Añadí una losa más a la que te pusieron y bajo ella, contigo, enterré mis sentimientos, los atrapados, los que no encontraban destino. Qué sola he estado estos meses mientras jugaba a no reconocerlo, sin pensar en lo sola que estarías tú. Dime que no, por favor. Dime que eres feliz y que estás muy acompañada. Me enfadé contigo, quizás con la vida, y no supe aceptar la realidad. Para mí ya no existías y probé a vivir como si nunca lo hubieras hecho. Hoy te escribo y lo que te digo también se lo digo a mi memoria, porque ya no creo en las mentiras que esta memoria me cuenta. Y es que ha pasado algo, Mary. Escucha bien porque creo que te va a gustar. Sobre todo, sé que me vas a entender. Qué fácil fue siempre para ti hacerlo. Esta mañana, mientras cruzaba el puente que lleva hasta el soto, el que decías en broma que era tuyo, vi que alguien había escrito con letras desiguales en una de sus piedras, justo aquella en la que solías sentarte, una palabra que de inmediato me llamó la atención: permanencia. Al principio no le di mucha importancia, pero luego comprendí y concluí que aquello tenía que ser una señal tuya, por supuesto. Y mientras preparaba la comida a los niños, la palabra giraba en mi cabeza al mismo ritmo que la sopa lo hacía en la cazuela. Permanencia. Y más tarde, cuando en la tienda las clientas me pidieron una barra de pan o unas pastitas de hojaldre, yo se las envolví con el fino papel de la permanencia. Carlos volvió tarde del trabajo y me buscó como siempre para darme un beso, pero de mis labios solo escapó un murmullo: permanencia. Nunca fui buena con las palabras. La experta eres tú, no me digas que no. Y he de confesarte que tuve que buscar su significado. Propiedad de poder existir por tiempo indefinido, permanecer hasta el fin. Ahora sé que nunca te marchaste, aunque yo pensé que sí. Todo este tiempo te he tenido cerca y sin embargo no he sabido verte. Quizás para algunos fuiste solo una etapa en su propia etapa de vida, pero en mí dejaste una huella y entiendo que fue una huella imborrable. Porque te quiero y aquellos a los que uno quiere nunca mueren. Se les repite en los gestos y en los gustos, en la risa y en los sueños. Incluso se les lleva en el cuerpo porque están en nuestro corazón. Mary, hoy sé que permaneces, que existes eternamente en lo que diste, y sé que soy porque somos, pero también soy porque fuiste. Por eso no te recuerdo, te siento, y así será hasta el fin. La vida tenía planes diferentes para nosotras, pero yo te quiero igual que siempre. Desde el centro de mi corazón, hoy y siempre, tu amiga, la inseparable, la incondicional, la que más que amiga es tu hermana, Ana. A todas las personas a las que he pertenecido, es hora de deciros adiós. Después de mucho tiempo de autorreflexión, me he percatado de que apenas encontraba ese auto, de que la función enfática y de identidad del pronombre original había desaparecido. Había dejado de actuar por mi amor por mí para regalar todo mi cariño a un vosotros, que nunca me ha permitido que se convirtiera en un nosotros. Luchaba contra mis valores para obligarme a sentarme entre gente que solo se preguntaba quién era yo. Antes me dolía vuestra indiferencia. Ahora entiendo que no me reconocierais. Mentía, esa no era yo. ¿Cómo ibais a verme? Si lo único que había era un fantasma. Una fantasma. He llorado risas mientras sonreía lágrimas. Ni yo sabía qué quería. Si pertenecerme a mí o pertenecer al mundo. Si formar parte de un grupo que me acariciase con sus garras o sacar yo las mías para acabar con mi soledad. No me correspondía pertenecer a un lugar que no me comprendía, que me destruía. La libertad estaba a un solo grito. Siempre me maldije porque mi voz fuese vencida por mi sollozo, por ese nudo en la garganta que me ataba a vosotros, los titiriteros de este guiñol de pesadilla. Ansiaba dejar de ser una marioneta, deseaba ser humana y que me salvase una hada madrina. Una lástima que esto no sea un cuento. La madera también sufre por abandono. Es fácil imaginarse a una misma venciendo dragones, sobre todo si eres la rana que sueña con ser besada alguna vez. Sin embargo, al desenvainar la espada, es tentador acercármela
hasta que mis ojos sean apagados por vuestras risas. Soy una cobarde hasta para eso. Es infinitamente más sencillo adaptarme yo que buscar un molde en el que encajar en los miles de millones que hay en el planeta. Pero también es más doloroso mostrarme desnuda, con una vulnerabilidad característica de saber que quienes más me conocéis sois quienes más daño me podéis infligir. Aún así, decidí confiar ciegamente en vosotros hasta que me robasteis mi último aliento. ¿Por qué? Porque yo os pertenecía, y así me lo hacíais saber con cada desprecio, que denotaba que no me queríais, pero que me tolerabais, que ya era mucho más de lo que haría el resto. He tardado muchos años en aunar el valor, aupado por la madurez, para escribir este final. Si quiero ser coherente con quien soy, primero he de recuperarme, volver a sentirme mi propia dueña. Nunca habéis querido poner término a la soga alrededor de mi cuello. Habéis preferido aguardar a que no quedasen más centímetros que apretar. Por suerte para mí, aguanto bien la respiración, lo suficiente para concluir que no pretendíais liberarme, sino esperar para que no pudiera más. Fue ahí cuando me di cuenta de que, si quería vivir, tenía que pertenecerme solo a mí. No podía delegar en nadie que no fuera mi conciencia. Podía buscar a alguien que me ayudase a encontrar la felicidad, pero no que me la regalase. Debía impedir que mi bienestar volviera a estar en manos ajenas, cuya maldad solamente se descubre cuando ya están apretando la soga. Me salvé porque no me atreví a despedirme de mí misma. Era incapaz de compartir mi adiós definitivo con mi soledad, así que opté por hacerlo con vosotros. Es la última vez que vuelvo a ese sitio al que en verdad nunca pertenecí. Desconozco si estáis leyendo estas páginas o si las habéis roto con la prepotencia que os caracteriza. Lo importante es que yo estoy tranquila conmigo misma. Los intensificadores nunca lo han sido tanto. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que exteriorizan estas palabras lo hacen por placer y no por necesidad. He tenido mi catarsis y mi final feliz de cuento. Me atrevo a poner punto final a un sentimiento desolador que me arrancaba el corazón con el fin de intentar, sin éxito, insensibilizarlo. Atentamente, mi propia voz. Postdata. Me pertenezco. Puedo por fin afirmar. Me pertenezco. Puedo por fin celebrar. Me pertenezco. Puedo por fin gritar. La soga en el cuello ya no está ahí para impedírmelo.